Entonces, el tiempo se va a dividir en disposición de los hechos, y ahorita vamos a ver qué tiempos debo de tomar cuando hablo de disposición de los hechos y los tiempos del relato. Entonces, vámonos con el primer punto, cuando hablamos de disposición de los hechos. Cuando hablamos de disposición de los hechos, hay que considerar estos dos tiempos, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Historia, pues es esta cualidad temporal que tiene cualquier historia, que es lo que nosotros ya vimos. Tenemos una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Ajá, entonces es esta cualidad temporal que toda narración cuenta, ajá, con la que toda narración cuenta. Y pues que necesito una breve introducción de los personajes, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Como estoy hablando de que es ese tiempo que tiene la historia, es bien importante considerar, para que ahí le anoten, que este tiempo de la historia se da de forma cronológica. Esto quiere decir que sí se da en orden. Ajá. No me puedo, o sea, yo una historia no la puedo empezar por el desenlace, porque si no, entonces la persona, ¿por qué se quedaría o seguiría leyendo el libro? Si yo ya le presenté la solución del problema de la historia, pues yo ya sé en qué acaba. Entonces, pues ya para qué lo leo. Ajá. Entonces, necesito que primero vaya la introducción, después el desarrollo, el clímax y por último la conclusión o desenlace. Ajá. Entonces, es ese tiempo de la historia, ¿no? Que tengo mi introducción, desarrollo, clímax y desenlace y que se da en orden cronológico. Eso quiere decir, no me puedo saltar o ponerlos en distinto orden. Y ahora sí, en el tiempo del relato, ahora sí es el tiempo de las acciones que están sucediendo dentro de la historia. Entonces, dentro de la historia hay un montón de situaciones que están pasando. Y entonces, hablamos de este tiempo que van teniendo las historias, pero no en cuanto a ver cuánto tardan en enamorarse. No, sino en las acciones meramente. Entonces, es hablar de un tiempo presente, futuro o pasado. Y entonces aquí sí puedo tener cambios en el orden. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay historias que empiezan en el futuro, ¿cierto? Que me muestran el futuro y luego me regresan al presente. Ajá. Entonces es ese tiempo que van teniendo las acciones que van sucediendo. Entonces tengo a mi personaje principal y de la nada pues viaja al pasado a una situación que le pasó. Entonces ahí sí puede haber saltos en el orden cronológico. O sea, puedo empezar en el presente, pero de la nada, por la acción que va a suceder, puedo pasar al pasado o puedo pasar al futuro. Y cuando hablamos del tiempo del relato, tenemos al tiempo interno y al tiempo externo. Ahora sí, el tiempo interno es la duración de las acciones. ¿Ah? ¿Cuánto tardó en preparar la cena? Ah, pues 2 horas. ¿Cuánto tiempo tardó en enamorar al príncipe? Ah, pues 1 mes. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duró la guerra de la historia? Ah, pues 5 años. ¿Cuánto tiempo tardaron en independizarse? Ah, pues 10 años. Entonces ahora sí es, ¿cuánto tiempo duran los acontecimientos que estoy narrando? Entonces, tiempo del relato vendría siendo clasificarlo como presente, pasado, futuro.
Ajá, identificar qué se me está presentando en el relato, la acción, dónde está sucediendo, en el pasado, en el presente o en el futuro. Y ahora en el tiempo interno, ahora sí es cuánto tiempo dura cada acción que va sucediendo. Y por último tenemos el tiempo externo, que es el momento histórico o época en la que está inspirada o se sitúa mi narración. Y es aquí donde saber identificar este tiempo externo me va a ayudar a que mi lectura se haga más fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos históricos que desconocemos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo hace mucho que no veo nada sobre la Revolución Francesa. Yo creo que desde que estaba en la prepa, que salí, que nunca más volví a ver nada de la Revolución Francesa. Y hay muchos libros, novelas, que están inspiradas en la Revolución Francesa. Entonces, yo no sé qué pasó en la Revolución Francesa, yo ni sé por qué se pelearon, no recuerdo por qué se pelearon. Entonces, lo más conveniente es que lea un poquito sobre la Revolución Francesa para entonces entender todo lo que está sucediendo en la novela que estoy leyendo, el por qué se pelean, el por qué este pertenece a este bando, el por qué este pertenece a este otro bando. Entonces tenemos muchas novelas que sí nos sitúan en un tiempo y época y que también ayuda a comprender. Por ejemplo, a mí me gusta leer muchísimo Amor de época, Amor de los 1800, de los 1900, y hay ciertas cosas que a la hora que leo digo, pero comprendo por qué sucedía, porque pues, hace 200 años, ¿no? Entonces, la mujer no podía estudiar, no podía hacer nada, ¿no? Y a la hora que estoy leyendo digo, ay, pero lo entiendo ¿por qué? Porque si me están diciendo 1800, pues ni modo que me pongan a una mujer votando, porque en esa época las mujeres no votaban. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy leyendo un libro, a lo mejor de 1800, ya me fui, 1939, 1945, y mencionan a lo mejor algo de los nazis. Pues yo digo, sí, porque en esa época estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esto terminamos al texto narrativo. Ya vimos todos sus elementos, su estructura, y yo creo que visualmente todos ubicamos un texto narrativo, ¿cierto? Todos hemos abierto una novela o un cuento y hemos observado por dentro cómo es que se ve. Siguiente tipo de texto que tenemos, texto lírico. Entonces, este texto tiene sus inicios desde la Grecia antigua. Entonces, tiene sus orígenes desde la Grecia antigua y a lo mejor ustedes dicen, ay, ¿qué es el texto lírico? Pues aquí ya les digo que es el texto lírico y comúnmente al texto lírico se le conoce como poema o poesía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre poema y poesía? Pues básicamente uno es el singular y el otro es el plural. Poema, uno solo. Poesía, el conjunto de muchos poemas. ¿Y para qué sirve este texto lírico? Pues para expresar nuestras emociones y sentimientos. Entonces, antes no existía como tal lo que hoy conocemos como la música. Y la industria de la música no es lo que hoy es la industria de la música. Hoy, ¿qué utilizamos nosotros para expresar nuestras emociones y sentimientos?
la música, ¿cierto? Y todos aquí tenemos las canciones que nos gusta escuchar cuando estamos tristes, cuando nos rompen el corazón, y también aquellas canciones cuando estamos súper enamorados o cuando estamos súper emocionados, o voy a ir de viaje, entonces tengo las canciones que me gusta escuchar para salir a carretera. Entonces, hoy en día podemos decir que mucha de la lírica y de la poesía la tenemos dentro de la música. Y por eso se llama lírica, porque antes, o el texto lírico, porque decimos que viene desde la Grecia antigua, y en la Grecia antigua, pues, se escribía la poesía, y esta poesía estaba pensada para que fuera acompañada de música instrumental. Y uno de los instrumentos más tocados, pues, era la lira. ¿Y qué funciones del lenguaje predominan? Pues esto creo que ya las vimos la semana pasada y debe de quedar bien claro, pues que obviamente la emotiva y la poética. Entonces, la poesía de eso trata, de expresar mis sentimientos, mis emociones, y de embellecer al lenguaje. Esto quiere decir que dentro de este texto predomina bastante el lenguaje connotativo. No sé si recordamos que es el lenguaje connotativo, pero es aquel lenguaje que utilizamos y no le damos el significado que realmente tiene o que le damos comúnmente. Yo les había puesto un ejemplo la semana pasada de ¿cómo se los puse? Era como la piel como la nieve o algo así, ¿no? Y realmente no le estoy dando el significado que tiene a la palabra nieve, como comúnmente lo hago, sino que lo utilizo para referirme a que su piel es blanca y fría. Entonces, tenemos la presencia de este lenguaje connotativo, de utilizar palabras y que no se les va a dar el significado que comúnmente utilizamos. ¿Qué características tenemos? Ahí tenemos la subjetividad. Entonces, bien importante porque es una de las características que lo hace diferente a muchos otros textos que ustedes han visto a lo largo de la preparatoria. Muchos textos, una de sus características es la objetividad, que es el antónimo de subjetividad. Entonces, ¿qué es algo subjetivo? Cuando hablo de que el texto lírico es subjetivo es porque todo lo que escribo es a partir de lo que yo siento y de lo que yo creo. Y muchos textos no pueden ser subjetivos. Por ejemplo, un texto científico no puede ser subjetivo, tiene que ser objetivo, hablar desde lo que se conoce y desde lo que se ha experimentado, no desde lo que yo creo o lo que yo siento. O sea, yo en un texto científico no puedo decir, ay, pues yo siento que el cáncer se cura rezando, porque no se ha demostrado científicamente que rezando se cure una persona. En cambio, hay evidencia científica de que el cáncer, si se toman ciertos tratamientos, pues puede ser controlado y hasta cierto punto erradicado en el cuerpo, que luego hay recaídas, pero bueno. Entonces, eso es la subjetividad. Aquí sí se permite porque obviamente lo que el texto lírico está pensado para que yo exprese mis emociones y sentimientos. Entonces, sí o sí tiene que ser subjetivo. Y que quede bien claro, porque a lo mejor ustedes leen un poema o escuchan una canción, porque les digo que la poesía está muy metida dentro de la música, lo escuchan y dicen, ay, no me siento identificado, entonces él está mal. No, él no está mal, porque él lo escribió desde su sentir, y a lo mejor cuando él escribió le habían roto el corazón y ahorita ustedes están súper enamorados, pues evidentemente no va a coincidir. Luego tenemos la belleza. Entonces, pues sí o sí vamos a encontrar belleza por todos lados. Y ahorita vamos a ver unos elementos que se utiliza bastante en el texto lírico que sirve para darle belleza. Musicalidad. Dentro de los elementos también está la parte del ritmo. El texto lírico debe de tener cierto
ritmo. Y lo que les decía es que casi siempre está pensado para que sí se pueda acompañar con música. Y entonces tenemos muchos poemas muy famosos que terminaron en canciones. Y tenemos la emotividad, la parte en la que sí o sí hay que expresar nuestros sentimientos y emociones. Y ahí tengo un pequeño ejemplo. Entonces, para que vayan viendo que visualmente no se observa como un cuento o como una novela, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, de simple vista, debemos de identificar a un cuento de un poema. Y vamos empezando con la estructura. ¿Cómo va a estar estructurado un texto lírico? Pues primero que nada considerar que si ustedes quieren escribir poesía, lo primero a considerar es la métrica, que más adelante vamos a ver algunos elementos de la métrica. Y pues la métrica es la disciplina que se encarga de estudiar las normas de construcción de este tipo de texto. Esto quiere decir que la métrica es quien me da las reglas para escribir mi poema. Entonces, no solo es escribir por escribir cosas bonitas, sino que hay que ir siguiendo muchas reglas para que entonces el texto lírico tenga las características que debe de tener. Y vamos a ir estructurando nuestro texto lírico mediante estrofas y versos. Vamos a ver qué es un verso y qué es una estrofa. Entonces, ahí me dice que la estructura de un poema es mediante versos, el cual es la unidad mínima básica de un poema. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos unidad mínima básica? Pues que para que exista un poema, mínimo debe de tener un verso. Veámoslo, les voy a poner otros ejemplos para que vaya quedando más claro. Según la biología me dice que la unidad mínima de la vida es la célula. Para que exista la vida, mínimo debe de existir una célula. Si no existe una célula, entonces no existe vida. Según la química me dice que para que exista materia, debe de existir al menos la unidad mínima es un átomo. Entonces, para que yo algo lo pueda denominar materia, mínimo debe de tener un átomo. Y la literatura me dice que para que yo pueda denominar a algo como un poema, mínimo debo de tener un verso. Si no existe un verso, entonces no existe poema. Y entonces hay mucha poesía que es de un verso, y de un tiempo para acá en redes sociales se puso mucho eso, lo de acción poética. ¿Han visto esas imágenes? Donde solamente viene una frase y me dirán, maestra, ¿y eso es poesía? ¿Por qué? Porque es un verso. Entonces ya con la existencia de un verso, eso ya es un poema. Y entonces al conjunto de versos, que a los versos son los renglones, al conjunto de versos se le conoce como estrofas. Entonces la idea es ir formando estrofas de n cantidad. Cuando digo n es una variable, o sea, cualquier número de versos. Que no creo que alcancemos a ver hoy, pero la próxima semana lo veremos muy por encimita, pero ver que las estrofas
pues se pueden ir clasificando de acuerdo al número de versos que tiene. Entonces yo puedo tener estrofas de un solo verso, ¿cierto? Puedo tener estrofas de 2 versos, de 3, de 4, y acuérdense que cada verso es una oración que pertenece a mi estrofa. Entonces, lo que yo voy a tener son estrofas. Por eso visualmente, en cuanto a estructura, es muy fácil diferenciar el texto lírico del texto narrativo. ¿Ah? Porque en el texto narrativo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos oraciones y párrafos, ¿cierto? Y en este caso tengo versos y estrofas. Y los versos tienden a tener menor extensión que las oraciones. Esto quiere decir, tienden a ser más cortos que una oración común. Y lo podemos observar aquí. Cómo no tiene, un verso no tiene la extensión de una oración común, ¿cierto? O sea, para mí una oración sería más o menos de este largo, ¿no? Del que tengo por acá. Fíjense cómo mi primera oración del texto que tengo acá, ¿cuántas palabras tiene? 2, 4, 6, 7, ¿cierto? Y acá tiene 2, 4. Y ahí, porque el texto lo hice para que me cupiera el ejemplo, pero si lo alargo, pues ha de tener como unas 14 palabras. ¿Qué elementos vamos a considerar en el texto lírico? Pues primero al metro. Que el metro, ¿quién me lo da? La métrica. Acuérdense que la métrica es quien me dice las reglas para yo poder escribir poesía. Entonces, ¿quién me determina el metro? ¿O quién me da las reglas del metro? La métrica. Y me dice que determina la cantidad de sílabas en un verso. Entonces, ¿cómo voy a clasificar a los versos? A cada oración que yo voy teniendo de acuerdo al número de sílabas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues con cada verso tengo que contar las sílabas. ¿Eso es sencillo? No, no es sencillo. Por eso, en mi opinión, lo que yo considero es que uno de los textos más difíciles de interpretar y de escribir es el texto lírico. Porque todo tiene que estar pensado en seguir reglas. Y cuando escribo un cuento, pues a lo mejor hay ciertas reglas, pero no me dicen, este oración que vas a escribir tiene que tener 50 sílabas. Y dices, tengo que ir contando palabra por palabra cuántas sílabas tengo para no pasarme. Y eso sí ocurre en el texto lírico. Tu poema debe de tener un patrón en las sílabas. ¿A qué me refiero con un patrón? Lo más sencillo, pues a lo mejor sería que todo mi poema tenga, todos los párrafos tengan versos, todos los versos tengan 14 sílabas. Entonces me tengo que asegurar, y me voy a regresar un poquito, que cada uno de estos renglones tenga 14 sílabas. Entonces la combinación de las palabras, o sea, no está a mi libertad. Es decir, si yo quiero poner amor y con esa palabra ya se me hicieron 15, tengo que buscar otra palabra que quede y que me den como mínimo 14, como máximo 14 sílabas. Entonces, ese es el metro. Que mis versos deben de tener, yo tengo que ir viendo cuántas sílabas quiero en cada verso y que tiene que haber un patrón. Lo que les decía, lo más sencillo es irme por un número fijo, pero también puedo tener uno de 14, uno de 16, 14, 16, 14, 16, 14, 16. Y lo que les decía, el conteo de sílabas, pues no es tan sencillo como nosotros creemos, porque verdad que hay un montón de reglas para dividir en sílabas. Entonces hay que dominar la división de sílabas y luego aparte hay otras reglas que me da la métrica. Por ejemplo, me dice, pues si la última palabra es esdrújula, aguda, o ¿cuál me falta? Esdrújula, aguda,
Grave. Ajá. Me va diciendo, ah, pues si es grave le haces esto, si es aguda, esto. Entonces son un montón de reglas que hay que seguir para poder hacer ese conteo de sílabas. Pero que no se les olvide que, ¿cómo vamos a clasificar los versos? Por el número de sílabas. Luego tenemos el ritmo. El ritmo lo vamos a lograr cuando tenemos la repetición en intervalos regulares de sonidos. Entonces, por eso muchas veces cuando ustedes escuchan una canción, todas las palabras cuando termina una oración termina en ato. Todas las palabras terminan en ato, porque el repetir sonidos va generando un ritmo. Ajá. Y entonces lo mismo observamos en la poesía. Las terminaciones de mis versos van teniendo o repitiendo terminaciones, sonidos para que se vaya generando cierto ritmo. Y el ritmo me lleva a la rima. Que es esta, que necesito esta igualdad o repetición de sonidos. ¿Para qué? Para lograr el ritmo. Y por último tenemos el acento. Y pues bueno, no sé si les ha tocado algún concurso de declamación de poesía. Entonces ahí es donde marcamos el acento. Ajá. Ya cuando lo expreso. Y por eso mucha gente, bueno, a mí en lo particular, nunca se me dio la declamación de poesía. Tiene su chiste, ¿por qué? Porque hay que buscar a qué le doy acento para que el ritmo y la rima no se pierda. Para que entonces suene bonito, para que no pierda esa musicalidad que debe de tener este texto lírico. No es lo mismo leer un cuento que leer un poema. Yo en mi casa pues los leo iguales, ¿verdad? Pero si ya lo voy a hacer a un público, entonces no lo puedo hacer de la misma forma. Entonces el acento es destacar ciertas partes de mi fragmento para que entonces vaya teniendo ese ritmo que voy buscando. Y vamos con otro de los elementos que está bien presente, que se llama o que se llaman figuras retóricas. ¿Para qué me sirven las figuras retóricas? Para varias cosas. Primero, para ir generando el ritmo y la rima. Y también me sirven para dar embellecer a mi lenguaje, para que suene más bonito. Primera figura retórica a la que yo puedo recurrir cuando escribo un texto lírico se le conoce como aliteración. Entonces, aliteración, ¿en qué consiste esta figura retórica? Pues me dice que lo que vamos a hacer es repetir o combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. Entonces, lo que yo voy a estar buscando con la aliteración es buscar la repetición de sílabas. ¿Ah? Entonces, tengo a las aladas, almas de las rosas. ¿Pueden notar ahí qué sílabas o qué sonidos estoy repitiendo? Tengo el al, ¿cierto? Alas, aladas, al, más. Y también el que ustedes me dijeron, el as. As, 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 as.
¿cierto? Entonces, en eso consiste la aliteración, en la repetición de sonidos en un mismo verso. ¿Ah? Busco repetir varias sílabas en un mismo verso. Vámonos con la siguiente. Tenemos el epíteto. Nos dice aquí que es el uso de adjetivos que no añaden información suplementaria a la idea o concepto. La intención es destacar de lo que se describe. Esto quiere decir que es cuando tendemos, y a lo mejor la utilizamos en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta, es cuando tendemos a dar adjetivos calificativos innecesarios. Ajá. Cuando a veces se te sale decir, ay, la planta verde, pues la mayoría de las plantas son verdes y es un poco innecesario decir la planta verde. Ajá. Entonces es cuando utilizamos adjetivos innecesarios, o sea, que no añaden información a la palabra que yo estoy utilizando. Y ahí, fíjense, se me olvidó, déjenme lo corrijo de una vez, me lo comí a la hora de estar transcribiendo la breve estrofa que agarré, pero ahí debe de ser, ahí decía, por ti la hierba verde. Entonces, ahí se nota la presencia de un adjetivo calificativo que no añade información. Ajá, o sea, da lo mismo si yo digo hierba a hierba verde. Ajá. El fresco viento, pues el viento siempre es fresco. El blanco lirio y colorada rosa. Y dulce primavera me agradaba. Entonces, ahí pues lo que está sucediendo, salud, es que se están añadiendo adjetivos que no aportan más información al concepto que estoy utilizando. Y vamos con la que sigue. Vamos a tener el hiperbatón. Dice que se altera el orden lógico de las palabras. Entonces, para quienes son fan, o sea, yo nunca he visto, pero he visto memes. Yo no soy fan de Star Wars, nunca he visto las películas, pero he visto memes, pues es lo que hace Yoda, ¿no? Sí, ¿no? O los memes me mienten. Que cambia el orden de las palabras. O sea, que lo lógico sería decir, hola, ¿cómo estás? Y él llega y te dice, ¿cómo estás? Hola. Eso es el hiperbatón. Cuando cambiamos el orden lógico de las palabras. Entonces tengo ahí un ejemplo que lo que yo diría sería, hay una espesura de sauces verdes. ¿Y cómo lo acomodé? De verdes sauces hay una espesura.
Vámonos con la que sigue, que se le conoce como anáfora. Entonces, para la anáfora, nos dice repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos. Entonces, para ir buscando este ritmo y rima, puedo recurrir a la anáfora de repetir palabras al inicio. Entonces, consiste en eso, en repetir palabras al inicio. Al inicio del verso. Entonces tengo, sueña el rico con su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña en que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. ¿Dónde está la anáfora? En el inicio de los versos. ¿Qué palabras está repitiendo? Sueña. Y vámonos con la última. Bueno, sí, ya es la última. Ya para terminar, tenemos la concatenación, que básicamente es la repetición encadenada de una frase o verso, de una frase, ahí es una coma, verso a verso. Pongo ahí su respectiva coma. Repetición encadenada de una frase verso a verso. Las palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Entonces lo que tengo es, nuevamente, repetición de la misma palabra, pero ahora no la tengo en el inicio, sino que la puedo tener ubicada en cualquier parte de mi párrafo. O sea, la puedo tener al inicio, pero también la puedo tener en medio o la puedo tener al final. Y tenemos, todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, que aquí también. Pasar haciendo caminos sobre el mar. ¿Qué palabra estoy repitiendo o qué frase estoy repitiendo? Pasar. Pero no necesariamente la tengo ubicada al inicio de la oración, ¿cierto? Sino que en cada párrafo la tengo ubicada en distinto sitio, pero la estoy repitiendo.